nuestro gran pontífice. Amén. Nuestro gran pontífice, y la palabra pontífice viene del original latín que significa pontifex, pontifex que significa constructor de puentes. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el puente que fue construido por medio de Él, por medio de su sacrificio, por medio de su redención, para que nosotros pudiésemos tener acceso al Padre. Amén. Así como están, ¿verdad? Vamos a ir dando lectura de manera pausada, pero haciendo énfasis en lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar en esta hora. Dice el versículo 1: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Como número 1, dentro de esta temática que estamos abordando, vamos a partirlo en dos partes. Primero, el oficio del sumo sacerdote, que va del versículo 1 al 4. Luego, número 2, Cristo, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, del versículo 5 al 10. Y como nota importante, no es una exhortación y advertencia que va del versículo 11 al 14, y es donde concluye el capítulo 5 de los Hebreos. Y voy a volver a leer el versículo 1. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. La palabra del Señor nos enseña que desde tiempos bíblicos fue constituido un sumo sacerdote para que pudiese ser el mediador, que pudiese ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo y también por los pecados del mismo sacerdote. Si nosotros leemos en el lenguaje sencillo, nos podemos dar cuenta, y dice así: Dios elige a los jefes de los sacerdotes para que ayuden al pueblo y para que presenten las ofrendas y sacrificios para que Dios los perdone. Todo lo que se realizaba en el Antiguo Testamento, los sacrificios, todos los rituales que se llevaban a cabo, eran una figura de lo que Cristo vendría a ser cuando Él vino a este mundo. Amén. Se ofrecía un cordero, un macho cabrío, era degollado. Sobre ese animalito caían todas las culpas de aquella familia o del pueblo de Israel, cuando sacrificaban miles y cientos de miles de animalitos para poder ofrecerlos en sacrificio delante de Dios y el pueblo poder cubrir sus pecados. Ahora, en el versículo 2 nos dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Vamos a ver cómo nos lo descifra en el lenguaje sencillo. Y como a ese sacerdote también le resulta difícil obedecer a Dios, se dan cuenta cómo un ser humano, hermanos, es difícil que pueda vivir en santidad íntegra delante de Dios. Por eso dice aquí: y como a ese sacerdote también le resulta difícil obedecer a Dios,
puede mostrarse paciente de los ignorantes y pecadores, o sea, considerando la condición del ser humano, mirando la condición de imperfección en cada ser humano, asimismo considerándose el sacerdote en esa condición de vida. En el versículo 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. O sea, el sacerdote no era una persona que solamente oficiaba sacrificios de holocaustos a favor del pueblo, sino también a favor de sí mismo como un ser humano imperfecto. ¿Sí estamos entendiendo esto, hermanos? Versículo 4: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ahora, si nosotros leemos en lenguaje sencillo, nos dice de esta manera: pero nadie puede ser jefe de los sacerdotes solo porque así lo quiere, sino que Dios es quien lo elige y le da ese honor. Así lo hizo Dios cuando escogió a Aarón como jefe de los sacerdotes. Aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos, porque aquí la palabra del Señor nos está diciendo que no hay ningún ser humano con la facultad para constituir a otra persona como sacerdote para ofrecer sacrificios delante de Dios, si no es antes constituido por Dios. Si nosotros nos vamos un poquito al pasado, en el año aproximadamente 476 después de Cristo, vemos que en el decaimiento del Imperio Romano empieza el florecimiento ya no de un poder político militar, sino de un poder político religioso, en el que se empiezan a instituir supuestamente sumos sacerdotes, al cual hasta el día de hoy, a pesar de que han transcurrido siglos de siglos, lo llaman el sumo pontífice. Si tú te pones a analizar lo que dice la palabra de Dios aquí, cuando dice que el pontífice es aquel que construye un puente para que pueda haber comunicación directa del hombre con Dios. Amén. Porque eso es lo que significa pontífice. Ya lo dijimos, ¿verdad? Que viene de la palabra original en latín pontifex, que significa constructor de puentes. Entonces, aproximadamente, hermanos, en el año 477-478, cuando se empiezan a instituir un poder político religioso y les empiezan a llamar sumos pontífices, y después les dan el nombre de papas. A lo mejor la gente a través de la historia de la humanidad ha escuchado esa palabra papa, ¿verdad? Que significa papá o padre o papito. Y la palabra del Señor nos dice: a nadie llamarás padre entre vosotros aquí en la tierra, sino a vuestro Padre solamente que está en los cielos. Aleluya. A nadie tú puedes llamar padre, sino solamente a aquel que está en su trono de gloria. Entonces nos damos cuenta que un sumo pontífice no es instituido por una comunidad, por una institución,
por un grupo de personas, por un grupo de humanos en el que toman la decisión y deciden quién va a ser el próximo sacerdote, sino que esto viene de arriba, hermanos. Cuando Dios habló con Moisés y le dijo cuáles serían las normas a instituir para construir las medidas, ¿verdad?, del tabernáculo de Dios, y en el desierto construyeron ese tabernáculo, y Dios le dijo ciertas personas con capacidades, con sabiduría para construir los utensilios, las herramientas, los enseres que habrían de ser utilizados en el tabernáculo, e incluso también el arca del testimonio, el arca del pacto. Y Dios le dice a Moisés: tu hermano Aarón y sus hijos serán mis sacerdotes. Moisés no fue el que instituyó, sino fue Dios directamente, hermanos. Entonces, ¿por qué existen instituciones religiosas que imponen seres humanos, pecadores, imperfectos, que cometen errores tras errores, y la gente va detrás de ellos? En el versículo 5, la palabra del Señor nos dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose como sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Amén. Ahora, ¿cómo entienden ustedes esto? Vamos a ver cómo nos los describe en el lenguaje sencillo. Cristo no llegó a ser jefe de sacerdotes porque así lo quiso, a pesar de que era el Hijo de Dios, sino que Dios lo eligió y le dio ese honor. Fue Dios quien le dijo: tú eres mi hijo, hoy te he dado vida. Aleluya. Si ustedes quieren ratificar esto, pueden leer en Éxodo 28, versículo 1, en el Salmo, capítulo 2, versículo 7. Alguien que busque ese Salmo rápido y que lo lea en voz alta, por favor. Salmo, capítulo 2, versículo 7, inspirado el salmista David por el Espíritu Santo. Adelante. Dice: voy a dar a conocer lo que Dios ha decidido. Él me dijo: tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien más que nos quiera leer en otra versión ese Salmo, capítulo 2, versículo 7? Adelante. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén, gloria al Señor. Entonces se dan cuenta, hermanos, que aún así mismo Jesucristo no se instituyó, aunque Él era Dios mismo o el Hijo de Dios. Él, en otras partes de la Biblia, menciona que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y que Él no hablaba por sí mismo si antes el Padre no le había dado instrucción de lo que debía hablar, de lo que debía decir al pueblo de Israel. Y dice Jesús: yo no hablo de mí mismo, sino las cosas que el Padre me ha dado, esas las he dado a conocer a cada uno de ustedes. En el versículo 6, hermanos, pero antes vamos a leer en lo que nos dice Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 3. Hebreos 7, del 1 al 3, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía,
que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Si ustedes se van a esa parte de la Biblia en el libro de Génesis, hermanos, en donde habla de Abraham cuando regresa de la victoria que tuvo contra aquellos que habían saqueado su tienda y se habían llevado incluso a su sobrino Lot como esclavos, y él oró a Dios y le dijo: ve, porque yo te he entregado en tus manos y tú los derrotarás. Y va y los derrota y regresa con el botín. No tan solo recupera sus bienes y a su familia, hermanos, sino que regresa con el botín de aquella gente que le habían robado, y aparece allí por primera vez el nombre del sacerdote, del sumo sacerdote Melquisedec, en el que dice la palabra del Señor que era un sacerdote el cual no tenía genealogía. No sabían cuándo nació, cuál era su descendencia, ni tampoco se supo cuándo dejó de existir. Porque aquí nos dice la palabra del Señor: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Vean cómo hace la comparación: semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, hablando en términos teológicos, podemos darnos cuenta que el sacerdote Melquisedec también era rey. Aquí lo dice la palabra del Señor, hermanos, y muchos teólogos y estudiosos de la Biblia pueden asegurar que era el mismo Señor Jesucristo, ese sacerdote, Melquisedec. Ya que aquí nos dice la palabra, dice en el versículo 3: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hecho semejante al Hijo de Dios. Y aparece Hijo con mayúscula y Dios con mayúscula también. Qué maravillosa, hermanos, es la palabra del Señor. Porque dense cuenta cómo Abraham ofreció los diezmos de las primicias de lo que él había conquistado y se lo entregó al sumo sacerdote Melquisedec. Ahora, en el versículo 5: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo: tu hijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Lo que ya leímos, ¿verdad?, en el Salmo capítulo 2, versículo 7, en el que el salmista David ya había profetizado de el Mesías, aleluya. Como también en el versículo 6 dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Era un sumo sacerdote. ¿Cuál era su origen? ¿Cuál era su descendencia? Nadie la conocía. Nadie supo cómo dio origen a la vida de este sumo sacerdote, ni nadie supo cuándo desapareció. No se supo cómo murió. Nunca murió. Porque antes que Cristo viniese al mundo, hermanos, la misma palabra del Señor nos está diciendo aquí: sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Vean, hermanos, cómo la persona de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en otros tiempos antes que Él viniese al mundo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer, hermanos? Bendito sea el Señor para siempre. Versículo 7: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí nos está diciendo que Cristo, estando en la carne, aún padeciendo por nuestras culpas,
Él rogó al Padre que le quitase esa carga o que lo eximiese de beber esa copa que tenía que beber. Pero Jesús mismo dice: mas no se haga mi voluntad, sino solamente la tuya. Ahora, si lo leemos en la versión de lenguaje sencillo, para poderlo entender de una manera más amplia, cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios, al Padre, y con lágrimas le rogó que lo librase de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. ¿De qué manera? Diciéndole: no hay otra forma, tienes que ir a la muerte. El Padre no perdonó a su Hijo porque era por medio de esa situación que su Hijo tenía que padecer aquí en la tierra, por la cual el único medio en el cual nosotros podíamos ser salvos. Tenía que pagar con creces. Oh, qué maravilloso sumo pontífice tenemos. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Tenía que padecer por nuestras culpas. Tenía que sufrir los más crueles tormentos por nuestra culpa. En el versículo 8, y aunque era hijo, y aparece hijo con mayúscula, porque es el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Siempre, en términos teológicos, se habla de que la Divina Trinidad está en completo y total control, en absoluta armonía, en el que el Hijo, que vive desde la eternidad hasta la eternidad, ya había sido designado divinamente que Él tendría que padecer. Y dice que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Aleluya. Por eso dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a ser obediente. O sea, Él, siendo también Dios, se humilló ante el Padre y dijo: yo iré, Padre, yo pagaré el precio por ellos. Oh, gloria a su nombre para siempre. Bendito sea el Señor. Vamos a ver qué nos dice el lenguaje sencillo. Aunque Él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Siendo Él el Hijo, siempre se sometió al Padre. ¿Cuántos hijos hay aquí que se sometan al Padre o a los padres en obediencia? ¿Ustedes creen que si Él hubiese estado contaminado por el pecado, hubiese sido un hijo desobediente que a la mera hora hubiera hecho su voluntad y no la del Padre, hubiese ido a la cruz? Se hubiese rebelado, hubiera dicho: bueno, y al fin y al cabo, ¿yo qué culpa tengo en todo esto? Que paguen ellos, que sufran por su pecado, por su maldad. Sin embargo, la palabra del Señor dice en Isaías capítulo 53: como cordero fue llevado al matadero, y como una oveja obediente delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Oh, qué, hermanos, mansedumbre de nuestro Señor. Aleluya. Bendito sea por los siglos de los siglos. Versículo 9: habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí quiero que por favor sean observadores. Voy a volverlo a leer. Y habiendo sido perfeccionado, porque Él era perfecto y sigue siendo perfecto, hermanos, vino a ser autor de eterna salvación. Pero dice eterna salvación. O sea, Él nos ha ofrecido una salvación que
durará para siempre, aleluya. Para todos, no es para cualquiera, sino para todos los que le obedecen. Ahora la pregunta que yo hago ahora es, ¿tú lo obedeces? Él te ha ofrecido una salvación eterna, pero ¿lo obedeces? ¿Eres fiel a Él? ¿Vives conforme a su palabra? ¿Amas su palabra? ¿Vives conforme a su palabra? ¿Das ejemplo de su palabra? Versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y fue declarado sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa Melquisedec? Dice rey de justicia, también rey de Salem, que significa rey de paz. Porque Él es justo y verdadero. Amén. Gloria a Dios. Y Él juzga con justicia y juzgará a la humanidad con plena justicia. Aleluya. Ahora, en el versículo 11, hermanos, la palabra del Señor hace una exhortación y advertencia. ¿Qué nos dice el versículo 11? Hasta el versículo 12. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿A quién le está hablando aquí el autor que escribe a los hebreos? A la iglesia. Esta epístola, hermanos, fue escrita a la iglesia de los hebreos que habían aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Y muchos dicen que no se sabe quién escribió la epístola a los hebreos o la carta a los hebreos, pero hay indicios de que fue el mismo apóstol Pablo, por el lenguaje, la sintaxis que utiliza el autor. Voy a volver a leerlo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Quiero leértelo en el lenguaje sencillo. Hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarle a ustedes todo porque les cuesta mucho entender. A la iglesia le cuesta mucho asimilar lo que la palabra del Señor nos dice. Si yo les pregunto ahora quiénes aman al Señor Jesús, le van, si es posible, la mayoría a levantar la mano. Van a decir, yo amo al Señor Jesús. Pero has entendido su palabra, la has asimilado, la practicas cotidianamente. Hoy quiero decirles que por lo regular en el servicio de cada domingo, a más tardar a las 11 de la mañana, estamos dando inicio
a este culto de alabanza. Pero a las 11 de la mañana, 11:05, habían 2, 3 personas sentadas aquí. Y yo quiero decirte una cosa: ¿qué es más importante para tu vida? ¿Tus quehaceres cotidianos o el ser agradecido con Dios? Tú dices: yo amo al Señor. Pero amar al Señor no es simplemente expresarlo con tus labios, sino manifestarlo con tus obras. Podría ser muy duro con lo que voy a decir ahora, pero la palabra del Señor dice aquí que somos duros para entender. Porque podríamos poner un sinfín de pretextos, pero el Señor no ve esa situación en tu vida, porque no importa qué tan lejos vivas, pero a tu trabajo tú nunca llegas tarde. ¿Sí me estás entendiendo? A tu trabajo tú jamás llegas tarde. Pero el día del servicio en el que tienes que venir a alabar a Dios, llegas a la hora que se te pega la gana. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuánto tiempo tienes dentro del Evangelio y todavía no has madurado? Te has quedado en esa situación en la que todavía quieres que te estén alimentando con leche. Un bebé, en los primeros días de su vida, cuando nace, cuando viene a este mundo, lo primero que pide cuando llora es su leche, la leche materna, y su madre lo alimenta. Pero conforme va creciendo, va adquiriendo madurez, porque empieza a explorar el mundo que lo rodea, y después esa leche ya no lo sustenta, sino que tiene que empezar, la madre, empezar a administrar alimentos sólidos conforme a su crecimiento. Es exactamente lo mismo lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí, que ya es demasiado el tiempo que tú llevas conociendo la palabra de Dios y todavía te quieres seguir alimentando con la leche. No ha habido crecimiento, no ha habido madurez. ¿Qué nos dice en el lenguaje sencillo? Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Eso es lo que te está diciendo la palabra de Dios aquí en el versículo 12, en un lenguaje más común. Yo te hago una pregunta: ¿cuándo vas a madurar? ¿Cuándo vas a desarrollar esas habilidades espirituales? ¿Cuándo vas a comprender que la palabra de Dios ciertamente es difícil de entender, pero el conocimiento se adquiere a través de la perseverancia? ¿No dice la palabra del Señor: perseverad en la doctrina los unos con los otros? Miren,
Yo no sé si la iglesia en este tiempo vive de emociones, pero a través del tiempo que llevamos, ha habido gente que ha dicho, hermano Gabriel, se me han acercado y me han dicho, hermano Gabriel, yo ya me quiero bautizar. Y les damos la doctrina del bautismo, que no es cualquier cosa, y no es ser como el remojarse nada más y salir y dicen, ay, ahora sí ya soy salvo. Quiero decirte que el bautismo no te salva. ¿Cuántos están conscientes de eso? El hecho de que tú te bautices o no seas bautizado no significa que por el hecho de que no te bautices no seas salvo. El nacimiento se origina antes de dar el paso de obediencia, porque tienes que dar frutos de arrepentimiento. Amén. Y simplemente el bautismo lo haces para que públicamente la gente vea que tú ya eres una nueva persona. Pero mucha gente que se ha bautizado en esta iglesia no persevera en el día de hoy. ¿A dónde están? ¿Quién sabe? Si se fueron a otra iglesia en donde les están predicando la sana doctrina, qué bueno y gloria a Dios. Pero si se fueron a una iglesia, a una secta en donde les están dando basura o simplemente se apartaron del camino porque cuando se dieron cuenta que dieron el paso de obediencia del bautismo empezaron a tener problemas y dijeron, ay, a mí no me dijeron que iba a tener un sinfín de conflictos, de problemas. Cuando me bauticé en mi casa empezó a haber una situación todavía más crítica, más difícil. Esto no es para mí, yo mejor me voy. ¿Cuántos de los que se han bautizado han pasado por situaciones difíciles? Pero hermanos, yo muchas veces en oración le digo al Señor, Señor, ¿qué pasa entonces con la congregación, con las almas? Y me viene a la mente cuando dice la Escritura, que dice que muchos son llamados y son pocos los escogidos. Miren que cuando hacen un maratón y son multitud de gente ahí amontonada en una calle, en una avenida, y todos están allí listos para correr y dan ¿cómo se llama? La orden de salida, y todos salen y muchos se encarreran y hasta se adelantan y dejan a 2, 3, 4 kilómetros atrás, y son de aquellos que quieren abarcar demasiado pero apretan muy poco, porque gastan sus energías en un santiamén, y los que salieron despacio van ahorrando energías y solamente ven, ¿verdad?, que aquel que se adelantó se ha quedado atrás. De toda la multitud de gente que sale ¿cómo se llama?, de la raya de inicio, llegan a la meta. ¿Cuántos llegan? ¿Llegan todos? Déjenme decirles que el camino del Evangelio es un maratón, y solamente los perseverantes y los que soportan, los que están hechos para aguantar, llegarán al reino de los cielos, llegarán a la meta. Déjenme decirles una cosa: el camino que nosotros llevamos aquí en la tierra dentro del cristianismo es un camino difícil de transitar. Está lleno de espinos, de abrojos, de obstáculos, un sinfín de cosas que te vas a tener que enfrentar.
Y solamente aquel que quiere llegar a la meta es el que persevera. ¿Cuál es la meta? El reino de los cielos. La vida eterna, alguien dijo por ahí. La palabra del Señor nos dice aquí que Él nos ha ofrecido vida eterna. Lo acabamos de leer. Y Él ofrece vida eterna. ¿Hay alguien que te pueda ofrecer algo así? Entonces, ¿por qué te conformas con tan poco? ¿Por qué te afanas tanto en los placeres de la vida y dejas de lado lo más importante, que es tu salvación? ¿Cómo puedes tú demostrar que amas a Dios si en tus hechos lo niegas? Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra del Señor. Como si fueran personas que apenas tienen 1, 2, 3 días de haber creído en la palabra de Dios. Y yo creo que a veces los que apenas comienzan son los que llegan a alcanzar esa madurez. Y personas que tienen tanto tiempo, años, se han estancado, se han oxidado. ¿Qué ocurre cuando un metal se oxida? Cuando, ¿cómo se llama? Un motor, la máquina de un vehículo, lo dejas parado ahí durante 1 o 2 años, y aunque el vehículo esté recién compradito, tú lo puedes dejar a la intemperie, ahí le cae la lluvia, el sol, el viento, y después de 2 años vas y lo quieres encender y ese vehículo no enciende. Aunque digas, bueno, ya se le agotó la pila, posiblemente porque no la usé, le pones una pila nueva y el motor está amarrado. Nuestras vidas, hermanos, si no tienen ejercitamiento, se oxidan. Nos volvemos obsoletos. Y Dios no quiere personas obsoletas en su camino. Dios quiere personas activas constantemente. ¿Cómo puedes tú demostrar realmente que amas a Dios y no vives realmente lo que la palabra del Señor nos dice todos los días, cada vez que abres la Biblia? En el versículo 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque todavía es un niño. ¿Qué nos dice en el lenguaje sencillo? Son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir lo bueno de lo malo. Un niño recién nacido no sabe qué es bueno y qué es malo. Todavía no experimenta esa situación en su vida. Tú lo puedes dejar cerca de una flama y el niño ve esa flama, esa luminiscencia, y él no sabe que si se acerca y extiende la mano se va a quemar. Así es la vida de un inexperto que todavía no ha entendido la palabra de Dios. Va y mete las manos en el fuego del pecado y se quema. Y después que recibe el daño, es cuando empieza entonces a decir: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué estas cosas me están pasando? Yo no sé si la palabra del Señor, con estas figuras que ponemos de la vida cotidiana, te hacen entender que, hermano, necesitas madurar. Hermana, necesitas madurar. Necesitas tener un desarrollo.
si no lees la palabra de Dios, si no doblas rodillas, si no te congregas, te mueres espiritualmente. Vives físicamente, pero espiritualmente estás más que un cadáver. Estás muerto espiritualmente. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo nosotros podremos, hermanos, aquí, quiero hacer un paréntesis aquí, hacemos una pausa. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. A veces quiero abordar temas que tienen que ver con el reino de los cielos, con la salvación eterna. ¿Qué es lo que Dios nos tiene preparados allá en el reino de los cielos, hermanos? Cosas que tienen que ver con conocimiento más amplio de las Sagradas Escrituras. Y a veces digo, pero no me van a entender. Si yo les hablo de estas cosas, se van a quedar de a 4, de a 6 y van a decir, pues, ¿de qué nos habla el hermano? ¿Por qué? Porque no leen la palabra, porque no la escudriñan, porque dejan de venir 1, 2, 3, 4 domingos y de repente se aparecen. Y cuando uno está tocando un tema, hermanos, que tiene que ver con escatología, con teología, en cuestiones de madurez espiritual, la gente se queda así, y lejos de que recibas bendición, sales peor que cuando entraste, porque no hay madurez espiritual. Si hablamos del infierno, si hablamos del origen de Satanás, para que tú conozcas, hermano, y no seas una persona ignorante en cuestión de qué cosa es lo que Dios habla con respecto a este personaje que ha vivido a través de las edades. Hace unos días escuchaba a un predicador. Mi hijo me dijo, papá, mira ve estos videos de este predicador. Y dice allí este hombre que ha pasado más de 100,000 horas estudiando la Biblia. Más de 100,000 horas estudiando la Biblia. Él a los 16 años ya se paraba atrás de un púlpito predicándole a sus compañeros de clase. A los 16 años él ya les predicaba la palabra. Y cuando él leía el libro de Ezequiel en el capítulo 28, donde habla de Satanás antes de ser Satanás y que era un ángel de luz en el cielo, él se puso a estudiar y dijo, bueno, estas cosas, ¿qué es lo que la palabra del Señor me está diciendo aquí cuando él dice que se movía entre las piedras de fuego? Y se puso a leer, se puso a meditar, se puso a investigar, y él llegó, hermanos, a una conclusión. Más adelante quiero abordar ese tema porque me pareció tan importante, tan interesante, hermanos, para que nosotros no seamos niñitos de leche todavía con el dedito dentro de la boca. Que tú conozcas cómo fue el origen de ese personaje que llegó a ensoberbecerse y se convirtió en el enemigo acérrimo de Dios y de los seres humanos. Por eso el ser humano está en esa condición, porque el ser humano, hermanos, fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y todo lo que es imagen y semejanza de Dios, el diablo lo aborrece. El diablo lo odia y el diablo lo quiere destruir. Por eso ves al mundo en esa condición, porque el diablo no se quiere ir solo al lago de fuego eterno, sino se quiere llevar a millones de seres humanos a esa condenación eterna. Eso es lo que la palabra de Dios quiere, que tú te recorras ese velo espiritual en tu vida y te puedas dar cuenta que el diablo es el que pone obstáculos en tu vida para que no tengas crecimiento. El diablo es el que pone flojera en tu vida para que no dobles rodillas. El diablo es el que vela tu entendimiento para que no entiendas las escrituras. Dice aquí, pero el alimento sólido es para los bebés. A ver, hermanos, ¿el alimento sólido es para los bebés?
A ver, fuerte. No. Es para los que han alcanzado madurez, dice la Escritura. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Ejercita tus sentidos. Pon en actividad tus sentidos. Pero, hermanos, en el ámbito espiritual, no te está diciendo aquí que salgas a correr, ¿verdad? Aquí, bueno, que es bueno salir a correr, pero aquí está hablando en un sentido espiritual. Ejercita tus sentidos espirituales, agudízalos. Date cuenta cuando el diablo te está atacando y entonces evita ese tipo de trampas que el diablo pone en tu vida. Dale la vuelta al enemigo. Pero si tu mente está eclipsada, tu mente está embotada en tantas cosas, en tanta basura de este mundo, es lógico que el diablo te va a poner la trampa, te va a poner el cebo, y así como el ratoncito cuando ve el quesito, ¿verdad? Le llama la atención y va el ratoncito y ve, agarra el quesito y no sabe que al mover el queso le va a caer encima el resorte, ¿verdad? Que aplastará su cuerpo y lo dejará muerto ahí. Eso es lo que hace el diablo con el ser humano. Te pone el cebo y una vez que comes el cebo, te tira la trampa, te amarra y te esclaviza, y a veces hasta te mueres sin salvación y sin vida eterna, y te vas a un infierno sin esperanza y sin salvación. Y dices, a lo tengo en mi poder. Es muy cierto lo que narró este hombre, John Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino y que vivió en el siglo XVII, cuando en Europa se le aplicaba la Inquisición a los que no obedecían al clérigo romano. Cuando narra al final, ¿verdad?, de que el peregrino se convirtió en cristiano y llegó al reino de los cielos, y al final aparece Satanás en un cementerio y empieza a señalar y dice, fulano de tal, ese me pertenece, fulanita de tal, esa también me pertenece, tú y tú son míos, porque yo los hice que se perdieran en su ignorancia. Pero lo que sí me da coraje es que ese cristiano siempre permaneció fiel, y aunque lo quise desviar del camino, nunca se salió de la verdad y llegó al reino de los cielos. Ese se me escapó de mis garras. Esa es una gran verdad. El diablo siempre te estará cazando. Siempre te tenderá una trampa para que como un animalito inocente caigas en ella y te pierdas eternamente. Y después el diablo se dirige a los espectadores y les dice, tú, cada uno de ustedes, dice, descuidan, me los llevaré también. Si se descuidan, me los llevaré. No importa, el diablo no ve que tú ya seas cristiano. El diablo no busca a los que están allá afuera, porque esos de por sí ya los tienen en sus garras. Esos de por sí ya son míos. Esos están perdidos. Él busca tu vida, porque el Señor la arrebató de sus garras y Él busca recuperar lo que es suyo. ¿Por qué lo que es suyo? ¿No sabes tú que desde el inicio de la humanidad, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, le entregaron su autoridad a Satanás? Y después de ser
gobernadores del mundo, se convirtieron en esclavos. ¿Por qué creen que el diablo se acercó a Jesús en el desierto y le dijo, mira, todos los reinos del mundo te daré? Y le mostró lo que a través de los tiempos el hombre llegaría a hacer, construir grandes ciudades, grandes imperios. Y dice, mira, el mundo te lo pongo a tus pies, nada más te pido una cosa, una sola, póstrate delante de mí y adórame. Porque le dice, porque a mí me fue entregado desde el principio del mundo, y a quien quiero lo doy. ¿Por qué creen que mucha gente en el ámbito artístico, en el ámbito de la farándula, venden sus vidas a Satanás para alcanzar fama? Y después el diablo, si el día que menos se lo esperen, les arrebata la vida y se los lleva a una condenación eterna. ¿Sí están entendiendo, hermanos? O ¿qué haré para que puedan abrir los ojos? Agarraré una pelotita y, a ver, hermano, despierta. ¿Sí están entendiendo, verdad? Bendito sea el Señor, que podamos entender la palabra del Señor. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Sé maduro, hermano. Sé maduro, padre de familia. Sé maduro, madre de familia. Sé maduro, joven, que estás en este lugar. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el, ¿qué? A ver, díganlo fuerte. Discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? Del bien y del mal. Dice, para discernir, para distinguir. Haz cuenta que te ponen dos cosas y tú dices, esto me va a provocar problemas, mejor evito esa situación y más vale que agarre el camino en el cual me va a ir bien. Jesús, el Dios Todopoderoso, en el Antiguo Testamento le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 28, le dice, escoge pues entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre la obediencia y la desobediencia. Yo te invito, y después les dice, yo te invito a que escojas la luz, yo te invito a que seas obediente, yo te invito a que vivas conforme a mi palabra, para que yo te bendiga y seas prosperado. Búsquenlo, por favor. Deuteronomio capítulo 28. ¿Qué habla Dios aquí al pueblo de Israel? Y también nos habla hoy, hermanos. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y empieza a describir una serie de bendiciones, pero después en el versículo 15 dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, porque Dios intima con el hombre, vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza a describir la serie de maldiciones que vendrán sobre la vida del ser humano. Y más adelante dice, te insto a que obedezcas mi palabra, a que busques la luz y no la oscuridad, a que busques la verdad y no la mentira. Yo no sé qué cosa es lo que tú quieres. ¿Quieres que Dios te bendiga? Busca su camino. ¿Quieres ser salvo? Esfuérzate por buscar a Dios en esos tiempos tan difíciles. Por eso hice énfasis en lo que está pasando el día de hoy.
No nada más, hermanos, aquí en México, sino en todo el mundo. Miren, quiero decirles algo muy importante. Todos los días se escuchan las noticias, cuerpos descuartizados, niños tirados a la basura, bebés recién nacidos tirados en una alcantarilla, mujeres asesinadas, cuerpos descuartizados. Y sin embargo, de toda esa multitud de gente, Dios nos guarda. De todas esas situaciones de peligro, Dios nos guarda. Amén, amén, gloria a Dios. De toda esa situación caótica que se está viviendo en el mundo entero, Dios nos guarda, hermanos. Bendito es Dios, aleluya. Yo deseo en verdad de todo corazón que la palabra de Dios sea viva y eficaz en tu vida. Que te esfuerces cada día en buscar el rostro de Dios. Yo no sé si tú en tu casa te esfuerzas por leer la palabra, si tu casa dedicas un tiempo especial para doblar rodillas. Quiero decirte una cosa también muy importante. Cuando tú te propones orar, es cuando el diablo más te ataca. Cuando tú te propones ayunar, es cuando más hambre sientes. Y cualquier olorcito que te llegue a la nariz te va a incitar a comer. Cuando tú quieres leer la Biblia, te salen un sinfín de compromisos. Cuando te propones llegar al templo temprano, en la casa o antes o en el trayecto del camino, te salen un montón de situaciones. Si hay algo en el que el diablo trabaja constantemente y tú no te das cuenta, es precisamente en desviar tu vida espiritual, desenfocarla de Cristo. Lo que el diablo quiere es que tú y yo nos perdamos eternamente. Hoy en día el diablo en muchas iglesias, en muchas congregaciones, se está encargando de que sus pastores entretengan a sus congregaciones multitudinarias con leche. Ten tu paletita, cómete tu paletita. Dios es bueno, Dios es amor, Dios ya te salvó, no importa lo que tú hagas, Dios te perdona, dice el Señor en su palabra. Hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo que se ha dejado de enseñar en muchas iglesias. Yo estuve en una congregación en el que el pastor prohibía hablar del infierno. Yo estuve en una congregación en donde el pastor nunca le habló a la iglesia de un arrebatamiento. Un día nos pusimos a hablarle a los hermanos allí y el pastor nos andaba fiscalizando, y cuando se dio cuenta que estaba en peligro su congregación porque los estábamos evangelizando en la palabra de Dios, nos paró en alto y dijo: alto ustedes, no les prediquen esas cosas a mi iglesia, a mi congregación, porque no están preparados para escuchar esas cosas. Yo sé como pastor qué cosa es lo que les tengo que predicar. ¿Y qué predicaba? Basura. Basura. ¿Qué tiene que hacer, hermanos, el Espíritu Santo para que abras tu mente y tu corazón para entender la palabra?
pero la iglesia duerme. Y esto que estamos viviendo en este tiempo también es un cumplimiento de las profecías. Y dice el Señor, dice, en los últimos tiempos, antes que Cristo venga por su iglesia, en las iglesias habría apostasía y un adormecimiento y aletargamiento de la iglesia. Despiértate tú que duermes, dice la palabra, y te alumbrará la luz de Cristo. Dejemos de ser niños y empecemos a crecer en nuestra vida espiritual. Porque el diablo es un espíritu que tú no ves y sin embargo te anda rondando, anda buscando la forma de hacer que te alejes de Dios y te pierdas eternamente, para que después en la tumba exista un epitafio en el que diga: se congregó durante muchos años pero nunca fue salvo. Y el diablo diga: a ese, aunque lo tenían adentro de la iglesia, yo lo tenía engañado, era mío, y él nunca se dio cuenta. ¿Sí estás entendiendo, verdad? Quiero que entiendas, hermano, joven, padre de familia, madre de familia que estás en este lugar, que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual, porque Dios nos juzgará en aquel día. Y tú no le podrás justificar a Él, decir: Señor, pero si yo me congregaba todos los días o cada domingo en la iglesia. Y el Señor te dirá: apártate de mí, maldito. O qué terribles palabras. Si las escuchas de una persona y eso causa furor o incertidumbre o incomoda, o a veces destruye a una persona, cuando alguien dice maldito, escucharlo de otra persona, pues ¿qué será escucharlo de la voz de Dios? Cuando dice la Escritura que su voz es como el estruendo de muchas aguas, cuando diga: apártate de mí, maldito, y retumbe, hermanos, en el espacio, esa voz tronante de Dios, que solamente con pronunciarla, hermanos, te lanzará a un lago de fuego eterno. Dice: apártate de mí, maldito, nunca te conocí. Al fuego eterno para el diablo y sus ángeles es tu lugar. Qué terrible, hermanos. Ponte de pie en esta hora.